Gracias, Señor, por tu amor inagotable, incomprensible, Señor, con nuestras vidas. Que podamos tener en este momento una imagen de lo que ha hecho el Señor en la cruz del Calvario por vos y por mí. Su amor fue tan grande que dio hasta su última gota de sangre por mis pecados, por tus pecados. Y hoy podemos disfrutar de esa gracia, de ese regalo y de estar en su presencia. Señor, no podemos comprender tu amor, pero en esta mañana, Señor, te pido que nos reveles aún más de ese amor incondicional, de ese amor tan grande que tienes por nosotros. Te adoramos, Señor, mientras te cantamos, mientras te adoramos. Señor, muéstranos tu grandeza y tu poder. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una palabra esta mañana que creo que marcó la alabanza, y es el poder de Cristo. Cada una de las alabanzas iba reafirmando eso. Así que quiero que hagas conmigo este gesto, el poder de Cristo. No te veo la boca, pero te veo las manos. El poder de Cristo que está en nosotros, porque Él es la fuente de todo poder. Ahora abrí tu mano, extendé. Vamos a recibir del poder de Cristo. ¿Querés recibirlo hoy? ¿Querés recibirlo como tu Señor, como tu Salvador? Esta es la mañana. Ya lo conocés como tu Salvador, recibí de sus bendiciones. Recibí del poder de Dios para sanidad, para restauración, para lo que tu cuerpo, tu familia, tu mente, tus finanzas necesite. Recibí del poder de Cristo. Él es la fuente inagotable de amor, de misericordia y de poder. ¿Lo crees? Lo recibís, porque es por fe. Es por fe. Levantémosle un aplauso al Señor Jesús. La presencia tan linda del Señor, del Espíritu Santo, y por la fe creemos en su palabra que cuando le adoramos el Señor está, que el Señor no está para estar, sino está para obrar, está para hacer una obra en nuestras vidas.
nombre de Jesús en esta mañana. Envío una palabra directa, revelada, Señor, que el Espíritu Santo la esté usando para liberación, para limpieza, para dirección. Señor, que se establezca tu reino. Señor, que tu iglesia sea renovada, que las vidas sean libres. Señor, tu palabra dice: conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres. Señor, la verdad de tu palabra, la verdad, Señor, que nos muestra el pecado, la verdad que nos muestra lo defectuoso, pero también la verdad que nos presenta a Cristo, quien en la cruz del Calvario, Señor, ganó todo para que nosotros podamos vivir una vida de victoria sobre todo pecado, Señor, sobre toda atadura, condenación y todo lo que el enemigo quiera levantar sobre nuestras vidas. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en esta mañana? Prepara tu corazón, decirle: Señor, hoy quiero que te manifiestes. Señor, no quiero sumar una reunión más. Háblame por tu palabra, transforma mi corazón. Señor, establece tu reino en mi vida. Señor, que mi vida tenga un antes y un después. Que haya, Señor, algo radical que se establezca. Porque, Señor, quiero que tu gloria se manifieste en mi vida y en toda mi vida, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor de honra, de reconocimiento? Me estaba riendo solo recién por ahí, porque estaba peleando con lo que el Señor quiera decirnos en este tiempo. La verdad que cuando predicamos la palabra, no solamente es la facultad o la posibilidad de compartir algo, sino lo que el Señor quiera hablarnos hoy. Y resulta que yo traje todo bien preparadito. De hecho, Mateo ahí nos ayudó con algunas vistas. Y ahí estaba peleando yo en mi lugar y vi que la alabanza nos llevaba por un lado y que de pronto estaba esperando una palabra de ofrenda y terminó siendo una palabra de ministración, de desafío en la fe. Entonces le dije: Señor, abro la Biblia y voy a dar lo que creo que me estás dirigiendo para este tiempo en particular. Amén. Abrí la palabra del Señor en el Salmo 91. Hay muchos, o todo el Salmo, todos los versículos, muchos versículos que son promesas de Dios. Pero quiero que compartamos acá en el versículo 14 y el versículo 15. Y ¿sabes qué? Abro la palabra del Señor aquí porque creo que cuando hay un ambiente de fe, Dios va a obrar. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que están como espectadores de lo que puede llegar a ser el Señor, pero hay otros que se han acercado y que ya están creyendo. Son los que adoran, los que establecen el reino, los que saben que cuando uno se mete en la alabanza, en la adoración, en el Espíritu, entonces el Señor va preparando el caldo de cultivo en nuestro corazón para que Dios obre milagros. ¿Sabe que en esta semana me encuentro con varias personas que más o menos tenían la misma experiencia? Hay una persona que dice: necesito hablar con ustedes, así que vino a la consejería, abre el corazón y contó unas cuantas situaciones que tenían que ver con perturbaciones espirituales. Otra persona me dice: he tenido un sueño bastante complicado. Y bueno, todas estas historias que tenían como un hilo conductor perturbaciones, opresiones, sensaciones bastante molestas. Y curiosamente, a veces ante estos atentados también podía diferenciar algún tipo de respuesta diferente. En unos mucho temor, en otros poquito temor y en otros confianza y seguridad. Tarde o temprano, todos los que somos de Dios vamos a tener algún tipo de situación, ya sea de perturbación espiritual o situación de ataque, pero muchas veces son las circunstancias que vienen a nuestra vida y que prueban nuestra fe, prueban nuestra respuesta emocional. Muchos en esta semana han tenido partes médicos, algunos alentadores, otros muy complicados. Estuvimos viajando mucho y nos encontramos con gente que está en distintas situaciones complicadas en lo familiar. Entonces hay perturbaciones espirituales, situaciones médicas de salud, hay situaciones familiares, otras personas que están inmersas
en prácticas cotidianas que para la gente que no es de Dios es común, pero para nosotros son ataduras espirituales, porque la gente ha perdido el control para dominar algo que le está afectando su vida. Por eso es que vamos a la palabra de Dios y encuentro una palabra de esperanza, una palabra de poder, una palabra donde me dice, puedo vivir una vida de seguridad. Y el versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, lo está diciendo el Señor, yo también lo libraré. Yo también lo libraré. ¿A cuántos le está hablando esta palabra? Te libraré, dice el Señor. Yo también lo libraré. Lo pondré en alto. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida. Te está hablando el Señor y le mostraré mi salvación. Acá veo un Dios que está a favor, un Dios que dice, me comprometo a respaldar a aquel necesitado. Voy a hacerme presente, voy a sacar todo mi arsenal de autoridad, tengo gobierno, tengo un ejército de ángeles a mi disposición, puedo hacerlo todo, soy la máxima autoridad, pero hay una condición para que yo pueda obrar a favor de estas personas que necesitan mi respaldo, porque para eso es Dios, el Dios que tiene el control de todo. Pero dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. La condición para que Dios esté obrando de esa manera es que la persona deposite su amor, su confianza, su prioridad, su enamoramiento en la figura del Señor. Dios tiene un compromiso con aquellos que le aman, con aquellos que han puesto su amor. Y el Señor dice que cuando alguien pone su amor, yo también pongo mi amor. ¿Cuál es el amor de Dios? La máxima expresión del amor de Dios es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él por amor se entregó a nosotros. Él por amor nos vio en pecado. Él por amor nos vio en enfermedad y en condenación eterna y dio su vida. Y ese sacrificio de amor es el amor que el Señor quiere disponer para aquellos que le aman. Y en ese sacrificio, su amor trae el beneficio de la sanidad, de la libertad y sobre todas las cosas, el beneficio de la vida eterna. Por eso Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Entonces algo se está definiendo. Hemos andado por muchos lugares donde la gente sabe que alguien va a predicar la palabra, que alguien va a orar. La gente sabe que Dios puede hacer un milagro y si se le acaban los recursos la gente acude a un lugar. Ahora, hemos encontrado también que mucha gente acude a algún lugar de la misma manera que acudiría a un brujo, a un consultivo o consultante de ocultismo, algún tipo de persona que le solucione el problema. Es más, me he encontrado con testimonios pésimos, por supuesto, de gente que va a la iglesia, pero paralelamente va a consultar buscando una respuesta para la sanidad, para el amarre del amor, para hacer algún tipo de trabajito. Hay una persona que conoció al Señor acá en Tandil, que iba a una bruja. Y iba la bruja, primera sesión no pasaba nada, segunda sesión no pasaba nada, tercera sesión no pasaba nada. Para la cuarta la bruja se aburrió, no le funcionaban los pases y dijo, tenés que ir a la iglesia de Sebastián. Tenés que ir a la iglesia de esa iglesia evangélica, ahí el Señor va a solucionar tus problemas. Y esta mujer viene e ingresa a la iglesia. ¡Oh, sorpresa! Que la consultante estaba en el otro banco. La gente anda buscando soluciones, pero no quiere comprometer su amor. Porque lo único que le cuesta ir al brujo, ¿sabe qué? Plata. Le pagás y ya está. El brujo no te va a decir arrepentite de tus pecados. El brujo no te va a decir consagrate al Señor. El brujo no te va a decir nada. El brujo en realidad te va a sacar plata y está tan perdido y más perdido que vos porque le sirve al padre de la mentira. Y si una mentira de Satanás le sirve a la gente para hacerle creer una verdad, se los tiene con ellos.
se los tiene con ellos. Pero acá el Señor me está diciendo que evidentemente hay otra forma de encarar los problemas de nuestras vidas. Por cuanto en mí ha puesto su amor, representa un compromiso con el Señor. La cobertura del Señor está determinada por nuestra pertenencia al reino. Nuestra cobertura espiritual está determinada por nuestra pertenencia al reino. Pregunta entonces, ¿dónde está depositado tu amor? ¿Está depositado tu amor en el Señor? ¿Le amas al Señor? Ay, ¿qué significa? Mucho. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Apacentá mis ovejas. Si estás apacentando ovejas, si estás sirviendo al otro, si estás ministrando al otro, estás amando a Dios. Y ahí quiero que nosotros recorramos con unos versículos hasta muy conocidos para poder responder esta pregunta: ¿a qué reino estás perteneciendo? Porque evidentemente el mundo espiritual es un choque entre dos reinos. Y si hay reinos, hay reglas, hay leyes, hay maneras de moverse. Por eso, ¿a qué reino perteneces? ¿Perteneces al reino del Señor o al reino de las tinieblas? Y ¿sabes qué? La palabra es una plomada que quiere erradicar ya los grises. Si hay algo que está representando a la iglesia en el último tiempo, que se va a enfrentar con los acontecimientos finales que ya están entre nosotros, es que va a ser una iglesia agridulce, una iglesia gris, que no es blanco ni negro, una iglesia tibia. Pero es tiempo de que la palabra del Señor sea predicada, y la predicación hace un corte, una ruptura, porque el evangelio hace división. Y Jesús no vino a buscar la paz, sino vino a poner espada. Te está diciendo, o sos oveja o sos cabrito. O te vas o te quedás. O perteneces al Padre o perteneces a otro reino. Por eso, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A quién te sometes? ¿Al Señor o al otro reino? ¿Quién maneja tu vida? ¿Quién regula tu vida? ¿Qué es lo que estás practicando? ¿Lo que agrada a Dios o lo que incita a Satanás y agrada a nuestra carne o a tu carne? No. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, es terrible, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. El que practica el pecado, hasta me da no sé qué decirlo, pero así te la dice, es del diablo. Es que yo lo amo tanto al Señor. Me emocionan tanto las alabanzas. Me encanta ir a la iglesia. Siento una paz. Bueno, vas a perder la paz si estás en pecado. Porque el que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Me meto en un tema teológico. Obviamente todos pecamos, pero no vivimos en el pecado. Uno ha decidido nacer de nuevo, dejar una vieja vida para enrolarnos en el reino de la luz, pero tiene que haber un acto voluntario de arrepentimiento y de dejar el pecado. No practicamos el pecado, el pecado está en mí, dijo Pablo, pero cuando identificamos ese pecado, nosotros tenemos una vida entregada al Señor, y ahí viene Juan que te dice, sí, tenés pecado en tu vida, erradicalo, porque si alguno hubiese pecado, hijito, no dice hijo del diablo, hijitos de Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Estamos bajo la cobertura, la justificación de la sangre de Jesús. Pero hemos dicho en un momento, el pecado no va a ser mi práctica. Jesús radical define claramente que lo que practicamos nos define. Yo puedo decir que no soy tal cosa, pero lo que practico me hace lo que soy. Somos lo que hacemos. Y Jesús, una vez más,
que vino a establecer un reino de Dios poderoso. No vino a buscar la gratificación de la gente. Jesús no vino a perder el tiempo, vino a dar su sangre y responder a la palabra profética de miles de años y responder a una sentencia, a una frase que Él se le dio a Adán y Eva allí en el jardín cuando pecó. Jesús era el Cordero de Dios. Él venía a eso, a establecer el reino del Padre. El mundo estaba complicado como está complicado ahora. Y le dice a aquellos que parecían personas espirituales, personas educadas, personas de buen comportamiento, le dijo claramente: ustedes son de vuestro padre, o vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Se vino brava la palabra hoy. Pero es tiempo de definición. Es tiempo de definición. No estamos festejando simplemente una nueva celebración. Estamos al borde de ir a las bodas del Cordero y el Señor va a llevar una iglesia que esté a la altura del llamado y del gusto del Señor. Quien tiene de padre al diablo hace los deseos del diablo. Cuando no pertenecemos al reino de Jesús, no tenemos ni el respaldo ni la autoridad de Dios. Y atenti con esto, estamos sin cobertura, con el seguro vencido o sin seguro. Estamos expuestos a cuantas obras de Satanás Él quiera hacer en nuestra vida. O sea, persona que vive en pecado, persona que hace los deseos del padre, del otro padre con minúscula, no goza de los beneficios del reino de Dios. Pero me atrevo a decirte que por gracia y misericordia de Dios, que no se agotan todavía, muchas veces el Señor, a pesar de nuestros pecados, tiene misericordia de nosotros. Por eso Daniel decía cuando se presentaba delante del Señor: perdona nuestros pecados, tú volverás a tener misericordia de nosotros. Pero no se puede vivir de misericordia. Es como cuando no tenés un sueldo. ¿Qué vivís? De prestado. Y al primer día te dan, al segundo día te dan, al cuarto te dan, pero ya después se te va. No podemos agotar esa gracia de Dios. Y los que viven en pecado, ¿quiénes son? No te lo voy a decir, anda a la palabra de Dios, que es tácita, es literal. El otro día encontramos una mujer que la llevamos al Señor y tenía una forma de vida bastante complicada, que no vale la pena compartirlo desde este lugar. Y ella nos dijo: yo nunca supe que lo que estoy practicando desagradaba al Señor. Léete en casa Romanos capítulo 1, por lo menos del 21 al 31, Gálatas 5, del 19 al 21. Y hay una lista de lo que para Dios es pecado, para nosotros no sé. Pero ¿sabe lo que a mí me preocupa de esa lista? Porque dice que algunos viven conforme a la carne. Al final dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No necesitamos que recurrentemente Roberto nos diga: muchachos, pónganse las pilas que la venida del Señor está ahí, y nos esté respaldando con un montón de fundamentos que seguramente todos los días se van renovando. Todos los días se va renovando. Este es el tiempo donde el Señor está santificando a su iglesia. Y sabe que Jesús dijo una palabra: sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque si no estamos con el Señor y el Señor no tiene la obligación de respaldarme, estamos sin cobertura. Sin el Señor nada podemos hacer. ¿Qué voy a hacer yo frente al diablo sin el Señor? ¿Qué voy a hacer yo frente a todos los ataques que el enemigo quiere poner sobre mi vida? ¿Qué voy a hacer yo si en la enfermedad y en el valle de la sombra y de la muerte no tengo en quién confiar?
Soy la persona más desdichada a vivir en una vida sin el respaldo de Dios. Pero hay una palabra de esperanza, porque así como hay gente que el Espíritu Santo tiene que hablarle para poder ponerse en línea, ponerse en eje con el gusto y el deseo del Señor, hay gente que también ama al Señor. Y esta palabra es buenísima de Juan. Primera Juan, capítulo 4, verso 4 dice: porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Yo te hago una pregunta: ¿a qué reino perteneces? Si perteneces al reino del Señor, es porque tu vida está en el Señor y porque el Señor está en tu vida con mayúscula. Mayor es el que está en nosotros. O sea, para tener cobertura, respaldo de Dios, lo único que tengo que hacer, yo que solo no puedo hacer nada, es tener la convicción, la seguridad de que el Señor esté en mi vida. ¿Me va entendiendo cuál es el tema? Dios en nosotros es esperanza de vida. Y este en define toda una realidad espiritual, porque todos vamos a ser atacados, pero cuando el Señor está en nosotros, me dice la palabra que es máxima autoridad, máximo poder. ¿Por qué? Porque es mayor el que está en mí, diga en mí, que el que está en el mundo. ¿Cuántos se gozan esa palabra? ¿Tenés a Jesús en tu corazón? ¿Le estás obedeciendo? ¿Estás bajo su gobierno? ¿Estás en obediencia al Señor? Bueno, gozate en el Señor, que sos más que vencedor por medio de aquel que te amó. Por eso todo lo puedo en Cristo, que Él en mí me fortalece. Amén. Si estás pasando por dificultad, no estás solo. El mayor poder está en tu vida para sanidad, para liberación, para que vivas una vida en victoria por encima de todas las cosas. Para que podamos vivir en victoria, entonces Jesús tiene que vivir y reinar en nuestros corazones. Y si aún no has hilado finito y el Espíritu Santo te lleva a un nivel más de discernimiento y de sensibilidad, hay que pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Pero cada pecado es una puerta abierta que le hemos dado de autoridad al enemigo. Por lo tanto, no solamente hay que arrepentirse, sino también hay que renunciar, sacar todo ese pacto, romper todo ese pacto que hemos hecho dándole permiso legal al enemigo, renunciando a todo espíritu para ser libre en el nombre del Señor. Tengo algunas cositas más que compartirles. Una buena pregunta. ¿Cómo sé entonces que estoy en Cristo y que el Señor vive en mí? Porque si es mayor el que está en mí, ¿cómo sé que Él está en mí? ¿Qué me certifica? ¿Qué me da tranquilidad para no estar en temor y en duda acerca de esas cuestiones? Primera de Juan, estamos con Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice... Qué buenas preguntas para resaltar. El que dice que está en Él, ¿cómo se sabe? Debe andar, el que dice, como Él, ¿quién es Él? El Señor, anduvo. ¿Querés la muestra de que Dios está en tu vida? Dice andar y no dice un acto. Nos hemos relajado con los actos diciendo, yo recibí a Cristo en mi corazón. Hice la famosa oración de fe, que es un armado bíblico, con respaldo bíblico, pero es como una fórmula y está bien, yo también lo hago. El otro día le dije a un chico, y yo sé que caminas con el Señor, pero en un momento hay que certificarlo, hay que hacer una cuestión formal y esto es entregar la vida al Señor. Pero hemos descansado en los actos. Yo hice la oración de fe, yo me he bautizado, yo estoy sirviendo al Señor, porque encima no es servir al Señor, le estoy sirviendo al Señor. Hay que cambiar la voz para pegar un poco más. El evangelio, el discipulado, no es un acto, es un camino. Es una respuesta a una palabra, sígueme. Si Jesús está en ti, la clave es que le estás siguiendo. ¿Cómo le estás siguiendo? Agradando al Señor, tomando la cruz cada día, negándote a ti mismo. ¿O no dice eso Jesús? El que quiera seguirme,
no el que quiera hacer un acto, el que quiera caminar conmigo, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Que hay cosas que a mí me gustan, que me gustaría vivir, que por el Señor he dicho que en mi vida nunca las voy a vivir. El otro día hablaba con mis hijas, le dije, la verdad que hay una parte de mi vida, es más, si la pienso, hasta me entusiasmaría, que yo sé que no la voy a vivir. Desde ese momento que entregué mi vida al Señor, dije, esta parte me la voy a perder, pero voy a ganar en salvación, voy a ganar en todo lo que el Señor me asegura, pero hay una parte de mí que va a tener que morir. Es más, hasta humanamente me he sentado con amigos que me han hecho terapia, porque mi forma de vida mucho menos era casi tener una familia o tener un lugar estable en la vida. A mí me decían el caminante, claro, a mí me hubiese gustado seguir, darle para adelante con la musiquita y hacer unas cuantas cosas y conocer lugares. Y es más, un día, año 2001, estábamos esperando con Andrea reencontrarnos después de un viaje, y en ese viaje se definía, ¿vamos a ser novios o esto terminó acá? Y la muy desgraciada me dijo, si me decías que no, yo al Señor lo iba a seguir, pero no iba a ir más a tu iglesia. Me dijo el nombre de la iglesia. Digo, perdíamos una. En ese viaje yo tuve una reunión con un grupo de músicos que me hicieron una propuesta. Este es nuestro proyecto, vos calzás en nuestro proyecto y estamos recorriendo toda Europa, esto vas a ganar, así vas a vivir, de esta manera. Te digo la verdad que en ese momento tuve que hacer una respuesta y obviamente después de ese viaje, una vez que en mi corazón determiné que algo no iba a pasar, determiné lo que sí iba a pasar en mi vida. Y esto te hablo de una cosita, pero hay cosas que tienen que ver con pecado. Dios no te priva nada, pero hay que postergar la gratificación muchas veces. ¿Qué significa? Negate a ti mismo para agradar al Señor, llevar la cruz, en la cruz vamos a morir. Por eso Pablo decía que hay un precio para estar en el reino, pero si estás en el reino tenés el beneficio. Porque los que han crucificado a la... ¿Cómo dice? Porque los que son de Cristo, dijo Pablo, han crucificado sus pasiones y deseos. Hay algunos que no los tenés que sacrificar para toda la vida, pero postergalos para cuando sea el tiempo y en el lugar donde todo lo que hagas agrade al Señor que lo hizo todo. ¿Me va entendiendo? A buen entendedor, pocas palabras. Por eso estar en Cristo significa andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo, tomando la cruz. Y Jesús dijo, y seguime, seguí caminando. Voy bajando con un par de versículos más. Esa gente perturbada, esa gente que va a buscar respuesta a distintos lugares, está buscando un bienestar como todos nosotros. Todos buscamos estar mejor. De hecho, el Señor nos ha traído poniéndonos algún tipo de limitación en nuestra vida. Algo es física, algo emocional, algo pasa que nos atrae al Señor. Pero ¿sabés qué? De pronto, Juan resume cuál es la puerta de entrada, cuál es el umbral para entrar a este reino. En Hechos capítulo 3, 19, sí, Juan era el que decía lo mismo, pero acá Pablo, o mejor dicho, los primeros discípulos decían esta palabra al desafiar a la gente. Así que, convertíos y arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, y acá viene el punto, para que vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. La gente que es una buscadora de bienestar, que está buscando los tiempos de refrigerio, en Dios tienen que definirse. Así que arrepentíos, ¿qué significa? Que primero, lo que es pecado es pecado. Segundo, si es pecado y no le agrada a Dios, lo voy a dejar. Y tercero, voy a empezar a caminar la vida que al Señor le agrada. Porque el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Seguir a Jesús
tener su amistad implica siempre un renunciamiento, es dejar de vivir satisfaciéndose a sí mismo según los impulsos de los deseos, es tomar la cruz para morir cada día y seguirle fielmente, cueste lo que cueste. Te hago una pregunta nuevamente. ¿A qué reino perteneces? ¿A qué Señor obedeces? ¿Con quién estás caminando? Pero termino nuevamente en el Salmo 91, que no funciona, como muchos han dicho. Abro el Salmo 91 como una alarma de seguridad cuando me voy de casa para que ahuyente a las brujas o los malos espíritus. No, es el Espíritu, es lo que yo represento en Dios, lo que hace que mi vida tenga una cobertura y un respaldo de parte del Señor. Por cuanto en mí, dice el Señor, ha puesto su amor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, dice el Señor. Cerrá tus ojos por un momento. Cerrá tus ojos por un momento. En esta mañana yo quiero desafiarte a que te definas. En esta mañana quiero decirte que no es una emoción pertenecer al reino de Dios, que no es simplemente una manera de hacer un cristianismo o sirviendo o simplemente asistiendo o pactando, teniendo cierta simpatía con la vida de Dios. Este es un tiempo donde necesitamos esa cobertura del Señor. Pero si estás viviendo en el pecado, esta es una mañana para definirte, dice el Señor. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, van a ser transformados, limpiados y serán como blanca lana, dice el Señor. Sabe que el Señor te ha dado un espíritu, un corazón, y Él declara que es templo del Espíritu Santo. Y el espíritu que tiene que estar en tu espíritu es santo, dice el Señor. Y si querés más del Señor y querés conocer de su presencia, ese es el tiempo de definirte, porque este es un tiempo donde nosotros debemos ser limpiados por el Señor. Este es un tiempo de una definición radical en nuestras vidas. Pablo decía: no reine pues el pecado mortal, de modo que le obedezcan a tus deseos. La marca de estar con Jesús es ser un discípulo que se ha negado a sí mismo, que ha pagado un precio. El Evangelio no es para gratificar a la gente ni a nosotros, es para poder caminar en el agrado del Padre. El Evangelio es morir cada día, donde todo lo mío no sirve para vivir la vida que Cristo quiere que viva. Por eso tengo que morir cada día, no haciendo lo que quisiera o me gustaría hacer, sino lo que sé que debo hacer porque es la voluntad del Padre. El Señor te dice, por cuanto en mí has puesto tu amor. El Señor sabe que estás en una situación límite. El Señor sabe que si no es por un milagro de Él, te han dicho que tu vida va a correr riesgo. El Señor sabe que si Él no hace algo en la vida de tus hijos pueden perecer. El Señor sabe que si no hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y ministra tus emociones, tienes miedo de perder la razón, tienes miedo de volverte loco, de volverte loca, tienes miedo de que te alejen de tu hogar y te encierren en un aislamiento. Pero de parte del Señor yo te digo, por cuanto has puesto tu amor en el Señor, el Señor dice: no tengas miedo, yo también te libraré. Yo también te libraré, dice el Señor. Te voy a poner en alto. Si el Señor te va a poner en alto es porque muchos te pusieron en bajo. Muchos te pusieron en el lugar que no te corresponde, pero el Señor te dice: por cuanto en mí has puesto tu amor. Conozco tu corazón, conozco tus motivaciones, conozco lo más profundo de tu corazón.
El Señor dice, te voy a poner en alto. Me invocarás y yo te responderé, dice el Señor. Estaré contigo yo en la angustia, te libraré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Ponete de pie. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Levanta tu mano. Dile, Padre, en el nombre de Jesús he recibido tu palabra. Y ahora quiero animarte que el mayor está en ti, el mayor. El poder no está en ti, ni tienes la energía, no tienes nada. Sin el Señor, nada. Pero te voy a dar una declaración de fe. Decirle a tu espíritu, a tu baja autoestima, a lo que sea, el poderoso está en mí, el mayor está en mí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo el poder de Dios en mi vida. Y declaro, Señor, que tú peleas mis batallas. Que, Señor, los problemas de mis hijos serán tus problemas. A mi favor, Señor, estarás peleando. Señor, que mi tema de finanza no serán saldados con mi economía, serán saldados con la economía del mayor de todos. Señor, en el proceso de estudios médicos, en los exámenes, en los diagnósticos, el Señor te dice, estaré contigo, te libraré, dice el Señor. Estaré contigo en el valle de la sombra y de la muerte. No temerás mal alguno, porque el Señor está contigo. Vendrán 1000 y 10.000, dice el Señor, mas a ti no llegará. Si hay personas en tu contra, si hay personas que te están enfrentando, te están envidiando, personas que quieren tu muerte, literalmente te lo digo, el Señor dice, mas a ti no llegarán, dice el Señor. Es tiempo que la iglesia se vista de la mejor gala, que esté manifestando la gloria de Dios, se lleno de esa gloria, porque el Señor está en ti. Ninguna condenación, dice, para los que están en Cristo. Nada te arrebatará de mi mano, dice el Señor. Nada, nada. Cuando Satanás va a querer venir a tu vida, él no se va a chocar con tu humanidad ni con tu espíritu. Él se va a chocar con la presencia de Dios. Y lo que Satanás quiera venir sobre tu vida, se va a encontrar con aquel que es mayor que él. Por eso, Señor, en esta mañana es mañana de liberación. Si tenés pecado, ya confesalo. Así, de una. Señor, estoy en pecado. Tu palabra dice que esto es pecado. El que confiesa y se aparta recibe misericordia, dice el Señor. Si le has dado lugar al diablo por alguna puerta abierta, decir, yo renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu que le he dado lugar en mi vida, y se rompe todo yugo, toda atadura del diablo sobre mí, porque a libertad fuimos llamados, dice el Señor. No tengas miedo de lo que te puedan hacer, lo que pueda venir. El Señor está con nosotros. El más alto está con nosotros. No tengas temor. Ellos tropiezan y caen, pero nosotros en el Señor haremos proezas. Te bendecimos. Levante esa mano de victoria. Levante esa mano de victoria. Adore a Dios. Adore a Dios. Al que tiene ahí en su espíritu, adórelo. Señor, te adoro. Señor, te adoro. Señor, no solamente te quiero en mi vida, quiero que llenes toda mi vida con la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, no hay opción. Necesito tu presencia. Necesito tu respaldo. Necesito tu poder, tu gracia. No me alcanza con predicar. No me alcanza con enseñar. Señor, quiero ver las demostraciones de milagro. Padre, viste a tu iglesia con tu gloria. Limpia tu iglesia en este tiempo, Señor. Levante una voz profética en cada casa, para que sean casas de santidad, para que haya relaciones de santidad.
Señor, gracias porque tú nos estás levantando para la gloria de tu nombre. Y lo decimos juntos, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. ¿Cuántos nos dicen? Será una oportunidad de Dios. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Una vez más, todo lo que viene arriba, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Levanta un aplauso al Señor, dele gloria, honra, alabanza. Él ha vencido, Él vence y seguirá venciendo. Él es nuestro Dios, sigue sentado en su trono, tiene poder y autoridad. Nuestras vidas son de Él, para la gloria de Él. Amén, amén.